65 pesos y DNI terminado en 2 y 3. El haber incluye el aumento del 17,04% que se aplica desde marzo, previsto por la Ley de Movilidad, a lo que se debe sumar un bono de refuerzo por 15.000 pesos para quienes perciben un haber mínimo que decrece hasta los 7.000 para quienes cobran 2 beneficios mínimos. Este bono, que se pagará también en mayo, permite que ninguna jubilación quede por debajo de los 73.665 pesos. También hoy cobran los titulares de la asignación universal por hijo con documentos concluido en 9. Chubut. Los desechos encontrados a orillas de la península Valdés son de la Flota Pesquera Nacional. Así lo aseguró el gobierno de Chubut en relación a los cajones, plásticos, baldes, retazos de redes y otros desechos que se encuentran en las playas de la península Valdés sobre el extremo noreste de esta provincia. Desde el Poder Ejecutivo anticiparon que exigirán al Consejo Federal Pesquero la aplicación de las buenas prácticas pesqueras con el fin de obtener soluciones concretas a la problemática en las playas y áreas protegidas. Más información en telam.com.ar. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Todos los martes a las 10. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos llegando a este mundo en clave, llegando al mundo. ¿De dónde venís, Hugo? ¿Qué es esto? ¿Cómo te va, Larry? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos, a punto de... ¿De dónde venís, Hugo? Pará, ¿de dónde venís, Hugo? ¿De dónde venís? Vengo de Barracas al sur, vengo no, Avellaneda, pero más atrás. Más Tus atrás. abuelos, tatarabuelos. Bueno, ahí la zona, algunos lugares que... Rusia, Moldavia, Besarabia, más o menos por esa zona. Ajá. De ahí. Europeo vengo. Allá del fondo. Europeo ahí, ¿viste? Del fondo. Sí, cayéndome hacia Asia. Bueno, yo vengo a mí, de Turquía y de Siria. ¿Te parece poco? Tengo una mezcla absoluta, ¿no? Qué con bárbaro. Apellido español, porque aparte tengo el apellido de mi madre que nació en España. Así que es interesante, ¿no? Como las migraciones fueron componiendo la Argentina, sobre todo, ¿no? Sudamérica es una mixtura. Qué curioso, ¿no? Estamos, ¿a dónde va derivando el programa, no? Pensando que uno arranca simplemente con un hola, buen día, ¿cómo están, no? Pero qué curioso, alguna vez siendo yo muy pibe, una persona que se ocupaba de hacer árboles genealógicos le dijo a mi vieja que mi apellido era seguramente de origen Guzmán, y que se ha ido reconvirtiendo en Gulman, digamos, con gente que por ahí vivía en España, mis antepasados de hace 500, 600 años, andá a saber quiénes habrán sido, ¿no? Y si habrán dejado una herencia para ir a reclamar, pero como que los desplazamientos por diferentes razones... Gulman, déjame que te decepcione. Te fueron llevando... Sí. Déjame que te decepcione, Gulman. No es tiene así. Alemán o ruso, el man es tan claro como el agua, porque tiene muchos apellidos, y el gul habría que buscar qué significa. Barba, el hombre de la barba, ya está, Gulman, ya está. Es más fácil entonces. Guzmán es buscar una vuelta que las derivaciones siempre fueron al revés. Ya veo que el de los árboles genealógicos era un estafador. Bueno, volvamos al programa. Igual nos vamos de paseo hoy. Nos vamos de paseo. Seguimos con Mundo en Clave, aquí en Caput, por supuesto, y como siempre, repitiendo este mismo programa a las 4 de la tarde en la 90.7 en la radio pública de Marcos Paz, ¿no? Hacia allí vamos, nos quedamos acá y a la tarde repetimos a las 4 de la tarde este programa, ¿no? Y hoy vamos, algunos dirán, ¿a dónde iremos hoy con este programa, ¿no? Y bueno,
vamos a tratar de darles alguna pista musical difícil de sacar, lo reconozco. تو مریضی خفه شو ولش کردی در رفتی آقای عاشق اون موقع که داشت تنهایی دیوانه میشد خودم میخوای بدونی چجوری مرد؟ به خاطر مارال به خدا فقط به خاطر مارال بگو هیچکی باشه عشقم بد نگه چند لرچی خاطره داریم عقب پرپره توی مردادیم اما امشب از همه شبای زندگیم سرتره اگه تنت یخ زده این بار به جا بالا کف پایین شر و برف زده بابا من تنها خوشگلم شب یلدام برو چرا شب صبح نمیشه La letra, ustedes por ahí siguen escuchando ahí de fondo la música, marca algunas cuestiones relacionadas con la resistencia. Aparecen algunas escenas en los videos con esa violencia contenida, ¿no? que la hay, como lo hemos ido transitando a lo largo de las semanas en esta expresión musical, ¿no? Y bueno, así es. El idioma les resulta seguramente por el lado de Oriente, ¿no? Claro, no tiene lo gutural del árabe, pero se escribe con grafía árabe. Se escribe con grafía árabe, sí, tal cual. Es farsi, estamos hablando de Irán. Este es el país al que nos vamos a dedicar hoy. Y si les parece, podemos empezar con este comentario, una reseña de lo que será después el resto del programa con Larry Levy. Cuando hablamos de Medio Oriente, cuando hablamos de los pueblos que parieron la actual civilización y dieron lugar a la palabra escrita, es allí donde el análisis geopolítico de Occidente naufraga en las aguas más profundas del desconocimiento político, económico y cultural. No se trata de hacer relativismo y aceptar el paquete cerrado de la connivencia. Se trata de un intercambio que va más allá de la mercancía o de lo material. Las nociones de nación, pueblo y Estado adquieren un significado distinto al del moderno Occidente, y digo moderno entre comillas, tan propenso a conquistar desiertos y a cancelar culturas atávicas y profundas, para imponer lo efímero y lo superficial como valores de avanzada. Es el caso de Irak, Yemen, Afganistán, Irán y otros tantos mirados por Occidente a través de los espejitos de colores. No es cuestión de justificar y aceptar, sino de preguntarse y preguntar, de estudiar y estudiarse, de intentar comprender el lenguaje y no la lengua. El menú del pueblo persa encierra casi todos los condimentos de un plato agridulce. Un pueblo y una cultura milenarias, una religión incorporada a medio camino, una ubicación de privilegio, intento de dominios de tribus vecinas, riquezas naturales e imposiciones de Occidente a contramano de la historia. El siglo XX golpeó a Irán y a casi todo su entorno limítrofe con la vocación imperialista de ese Occidente culto que pisoteó su historia, su economía y su política para robar sus riquezas materiales y también las culturales. Y aquí encaja bien una aclaración. No se trata de defender formas de organización social divorciada de los derechos humanos, discriminatorias de las minorías u opresoras de las expresiones populares. Eso debe ser señalado y condenado. Pero se trata de tener una mirada basada en el intercambio y no en el descarado robo. Pasa por el diálogo y no por la imposición. No es Oriente u Occidente. Es el capitalismo lo que nos separa y destruye.
Pensaba en esto que decías, Larry, y como me parece una introducción excelente a la nota que vamos a escuchar ahora, y lo pensaba en función también de la música que estábamos escuchando, y cómo uno las dos cosas, porque pensaba, ¿no?, en los ritmos que son universales, ¿no?, que la música es una forma a través de la que podemos entendernos aunque los idiomas sean otros, podemos percibir algunas cosas, ¿no? Y tal lo que vos planteabas, como pasa muchas veces con la música, muchas veces son los gobiernos y los medios de comunicación los que prefieren que uno no se entere de determinadas cosas, ¿no? Uh-huh. Y ahí hay que hurgar, y justamente con Irán pasa mucho de esto. Cuánta información viene de Occidente, ¿no? Y cuánta información es interesada. Entonces hay una demonización de un país donde hay que tratar de ser un poco más desprejuiciado para verlo con mayor amplitud. Y bueno, en ese sentido es que nos comunicamos y pudimos conversar un buen rato ayer a la tarde con Sergio Moya Mena. Sergio Moya Mena es doctor, es máster en filosofía política de la Universidad de Costa Rica, pero es un estudioso de todo Medio Oriente, en especial Irán. Es máster en filosofía política también y licenciado en relaciones internacionales. Con él conversamos esto que van a escuchar ahora. Sergio, un gusto. Aquí en Buenos Aires estamos Hugo Gulman y Larry Levy. Y la primera consulta que te hacemos es acerca de este acuerdo que se dio hace muy pocos días entre Irán y Arabia Saudita, auspiciado por China, que está jugando un papel importante, y cómo afecta a las relaciones internacionales. Bueno, es sin duda un acuerdo prometedor. Digo prometedor porque ha habido ya en el pasado varios intentos en específicas coyunturas de acercar a estas dos potencias regionales que regularmente llegan a tener fricciones pues verdaderamente extremas, ¿verdad? Porque son dos potencias que compiten por la hegemonía y el poder regional. Y bueno, este es un nuevo rapprochement, ¿verdad?, que se da después de que hace 7 años rompieron relaciones ambos países, ¿verdad? Lo novedoso de esto es que es China, un actor hasta el momento extrarregional que había tenido una incidencia muy limitada en los problemas diplomáticos en la zona, pero que de alguna manera quiere abrirse paso también conforme quiere tener una política global, y lo hace con éxito parcialmente acercando a estos dos países que negociaron secretamente en Beijing este acuerdo, pues que tiene la posibilidad de venir a bajarle la tensión no solo a esta rivalidad entre Arabia Saudí e Irán, sino también bajar la tensión en otros escenarios regionales en donde Irán y el reino saudí se enfrentaban precisamente por el poder y la hegemonía. Irak, Siria, Yemen, Líbano. Ahorita pues hay un optimismo entre todas las partes porque básicamente este acercamiento es un beneficio común, ¿verdad?, que viene a bajar las tensiones, que viene a posibilitar factores como las inversiones, sobre todo saudíes, y beneficia fundamentalmente a Irán, ¿verdad?, que le permite salir de un estado de aislamiento regional, ¿verdad?, que había sido patrocinado precisamente por Arabia Saudí y que había representado, o había implicado más bien, un enfriamiento de las relaciones de Irán con Arabia Saudí, pero también con Qatar, con Bahrein, con los Emiratos Árabes Unidos. Esto pues abre esa posibilidad, ¿verdad?, de que las tensiones regionales se atenúen un poco. Sergio, ¿esto implica el alejamiento o la no participación o la disminución de la participación de Estados Unidos en la región? Claro, yo creo que es una señal más de la pérdida de relevancia que tiene Estados Unidos en la región, ¿verdad? Porque
Este es un acuerdo que los saudíes en apariencia no consultaron con Washington, es decir, se han desmarcado de la política del que históricamente ha sido su protector, ¿verdad? El garante de la seguridad saudí desde la época de Franklin Roosevelt ha sido Estados Unidos, y esto muestra pues una creciente irrelevancia, ¿verdad? Porque estamos viendo cómo China, un actor, como decíamos, extrarregional, se abre paso y por el momento con éxito, demostrando pues que Estados Unidos pierde influencia, terreno, crecientemente en esta parte del mundo, ¿verdad? Lo que posibilita pues no solo que el espacio vacío se llene con la influencia china, sino también con la influencia rusa, que hemos visto ya desde hace casi una década cuando empezaron las revueltas y la guerra en Siria. Y de alguna manera descoloca también a Israel. Bueno, yo creo que entre la vida hay alguna preocupación, algún nerviosismo, porque ningún acercamiento de potencias regionales como Arabia Saudí con Irán genera confianza para el Estado de Israel. Porque el Estado de Israel, incluso a través de los acuerdos de Abraham, ha tratado de consolidar una alianza con los llamados estados árabes moderados, ¿verdad? Las petromonarquías denominadas como moderadas, ¿verdad? Y bueno, son actores con los que ya no estaría contando Israel en una política de aislamiento regional hacia la República Islámica. Esto pues pone nerviosos a los israelíes, y sobre todo porque el programa nuclear iraní continúa, ¿verdad? Y mientras los acuerdos del 2015 no lleven a buen puerto, que es lo que creo que va a pasar, pues Irán va a seguir enriqueciendo uranio y va a seguir con su programa de energía nuclear, y esto pues va a generar una gran preocupación en Israel, pero también en otros estados de la región, ¿verdad? Que temen a las aspiraciones nucleares de Irán. Hay un nuevo actor en la zona que ha corrido el eje de la importancia de Israel y se ha ubicado en este momento en Turquía. ¿Cómo ves el papel de Turquía en este eje que se junta entre Arabia Saudita y Teherán, ¿no? Bueno, Arabia Saudita, Turquía más bien, ha tenido pues una relación, digamos que normal con Teherán, ¿verdad? No son estados que se consideren antagónicos, ¿verdad? Tenían agendas distintas, por ejemplo, en el marco de la guerra en Siria, ¿verdad? Pero son estados que se llegan a reunir con regularidad en términos de jefes de Estado, que no tienen una confrontación abierta, ¿verdad? Y por otro lado, Arabia Saudí ha tenido una relación de competencia con otro estado suní, como lo es Turquía. Ha tenido una relación de competencia por la influencia regional también con otro estado suní, como es Arabia Saudí, ¿verdad? Pero esas tensiones se han venido también a atenuar en los últimos años. Lo que pues da origen a que pues agendas concretas en escenarios específicos como Siria, pues se abran la posibilidad de un acuerdo diplomático, ¿verdad? Muchas veces cuando se habla de Medio Oriente, la gente en general, digo, no hablo de los especialistas, por supuesto, atribuyen a que son guerras entre religiones y que se trata de eso. No termino de coincidir con esa posición, por supuesto. Creo que hay riquezas enormes que están en discusión también, ¿no? Pero ¿cuánto juega la religión? ¿Cuánto juegan los diferentes sectores religiosos? Bueno, yo creo que juega un papel menor al que suele efectivamente atribuirse en los medios. Yo pienso que en este caso, hablando de Irán, que es un estado mayoritariamente chií en cuanto a la religión que profesa la mayoría de su población, y el caso de Arabia Saudí, que es un estado en el que hay una mayoría suní, hay una pequeña minoría chiita en el oriente, ¿verdad? Justo donde está el petróleo, por cierto.
no es tanto una rivalidad religiosa como geopolítica. Ciertamente hay una dimensión religiosa, pero no es la preponderante, no es la que explica al final del día los intereses y agenda de los actores. Yo creo que es esencialmente una lucha por el poder y la influencia, que ha querido utilizar la religión como un medio de movilización política de cara a deslegitimar al otro. En eso, pues, tiene mucho que ver, por ejemplo, los intentos de radicalizar, por ejemplo, la rivalidad entre suníes y chiitas. No es tal, ¿verdad? Porque históricamente la relación, aunque presenta episodios de confrontación, el balance histórico es nos da un balance de convivencia, pero que tiene esa peligrosa posibilidad siempre de ser politizada, ¿verdad? Que creo que es lo que ha sucedido en los últimos años, ¿verdad? Y que nos presenta, bueno, esto como una guerra civil entre musulmanes, entre hermanos, etcétera. Y yo creo que esa no es la dimensión más importante. Yo creo que aquí lo relevante es que se trata de dos potencias emergentes que al menos a nivel regional pues tienen una agenda amplia, ¿verdad? Que buscan socios, actores proxies, ¿verdad? En distintos escenarios de la región, como decíamos, Líbano, Irak, Yemen, y que, bueno, hacen lo que cualquier potencia en sus condiciones haría, ¿verdad? Que es impulsar su poder e influencia. Hablando de eso, antes de que Hugo te haga una pregunta que nos interesa a todos, por ejemplo, por lo menos aquí en Occidente, la rivalidad entre sunitas y chiitas no se traduce en conflictos o en roces específicos, pero ¿hay alguna de las dos tendencias que tenga aspiraciones expansionistas? Posiblemente en el pasado sí, ¿verdad? Posiblemente remontándonos a los primeros siglos del Islam sí encontremos, bueno, una identificación clara entre algunos poderes regionales o incluso reinos que adoptaron una de las dos banderías, ¿verdad? Sunismo o chiismo, ¿verdad? Y que hicieron de estas pues un proyecto político, ¿verdad? Pero no lo veo en el escenario actual. Te hice esa pregunta por referencia a lo que había pasado en Irak. ¿Sí? Hoy en día en Irak el chiismo, que es mayoría, vuelve a estar en el gobierno, ¿no? En el gobierno de Irak. Entonces el acercamiento con Irán es mayor, aunque hay diferencias conceptuales con respecto a la política. Hay cierta oposición en el chiismo de Irak con respecto a asumir tareas políticas desde el lado religioso. En cambio, en Irán está mucho más abierto ese tema a que el Consejo de Sabios, los ayatolás, sean los que manejen políticamente el país. Ahí hay una diferencia importante. Sí, por supuesto, porque el chiismo ni en Irak, y por cierto, tampoco en Irán, es monolítico. El chiismo ha sido históricamente muy diverso. No podemos identificar chiismo específicamente con un Estado y mucho menos con la agenda de política exterior de un Estado. Por ejemplo, el caso de la República Islámica. Aunque los líderes de la República Islámica se perciban como la cabeza del mundo chií, como los legítimos representantes de la causa chií, pues no es tal, ¿verdad? Porque el chiismo es muy diverso, no hay un liderazgo unificado. Los chiitas suelen seguir a lo que se llama un marja el taqlid, que es una fuente de emulación, que es un gran ayatolá que ha alcanzado un grado de conocimiento religioso reconocido mundialmente, y en ese sentido pues hay chiitas que siguen a Ayatollah Sistani de Irak, pero que hay otros que siguen a Ali Khamenei de Irán, y hay otros que siguen a otra lista importante de marjas, ¿verdad? De manera que no hay un carácter monolítico en el chiismo, y eso se expresa precisamente en lo que usted decía en el caso de Irak, porque no todos los chiitas iraquíes siguen la línea política de Teherán, ¿verdad? De hecho, la mayoría de los chiitas iraquíes siguen a Sistani, ¿verdad? Sergio, me gustaría consultarte, hay un tema que a veces se mezcla con lo que pueda pasar en realidad
con la propaganda occidental, con el ataque desde los medios de comunicación contra determinados países. Irán es uno de los que ha sido atacado sistemáticamente por parte del mundo occidental, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, con sus propios intereses, pero que también tienen su conflicto con el tema de la mujer, relacionado con lo religioso esto, por supuesto. ¿Nos podés dar tu visión de cómo ha ido evolucionando esto en los últimos años? Bueno, efectivamente hay una demonización de Irán en Occidente y en la prensa. Ustedes que están pues en el mundo del periodismo, seguro son testigos de cómo es prácticamente imposible encontrar una nota periodística favorable a Irán, ¿verdad? O favorable a la cultura iraní o a la civilización iraní, ¿verdad? Yo creo que esto no es una coincidencia, esto no es algo al azar, ¿verdad? Sino que se debe precisamente a una acción deliberada de Occidente por demonizar a un país que, como decía Noam Chomsky, no suele acatar órdenes de fuera, ¿verdad? Que tiene una agenda que podemos compartir o no, pero es una agenda que choca con los intereses de Occidente y concretamente con los Estados Unidos, y que en sus orígenes como confrontación se remonta a los años 50, ¿verdad? Cuando Estados Unidos sabotea el proceso democrático iraní y pues hace posible que el Shah se reinstale con todos los poderes que tuvo hasta el año 79. Bueno, los iraníes definieron una constitución que, según lo que los líderes de la revolución planteaban, está inspirada en el Islam, y esta constitución y las leyes conexas pues han dado un rol específico a la mujer en la sociedad iraní, ¿verdad? Que es una sociedad en donde las mujeres históricamente han gozado de un empoderamiento social y académico muy notable, al menos si lo comparamos con la región, ¿verdad? Es decir, en ningún país de la región la mujer ha alcanzado, por ejemplo, los niveles de participación universitaria que tienen en Irán, pero el rol que se le asignó es un rol conservador desde el punto de vista islámico, y es algo que ahora, 40 y pico años después del triunfo de la revolución, viene a crear ciertas tensiones internas, porque ese proyecto de república islámica empieza a tener pues una serie de cuestionamientos, sobre todo entre los jóvenes que no vivieron la revolución, que no vivieron la época de opresión del Shah, ¿verdad? Que comparten poco de ese discurso revolucionario que Teherán ha querido perpetuar durante muchas décadas, y que sobre todo a partir de los acontecimientos de septiembre del año pasado con la muerte de Mahsa Amini, pues ha venido creando una ola de protestas que yo me atrevería a decir es la amenaza más fuerte que ha tenido el régimen en los últimos 40 años, ¿verdad? Sergio, y si a eso le sumamos la situación económica, ¿puede dar un cambio en el régimen o una deriva diferente a la que tiene hoy? Tiene una inflación muy alta, tiene una desocupación un poquito más alta que la media, y eso y sobre todo entre la juventud, a la que vos hacías referencia. Por eso te pregunto si esta situación puede hacer cambiar el rumbo o reformar el rumbo del régimen de los ayatolás. Bueno, por supuesto. Yo creo que cuando nos tocan el bolsillo a todos y cuando nos tocan el estómago a todos, tendemos a actuar de una manera más intempestiva, ¿verdad? Los iraníes están acostumbrados a las sanciones, ¿verdad? Pero al nivel al que estas han sido llevadas, ¿verdad? Estamos hablando que solo en la época de Trump se impusieron 1.500 sanciones contra el gobierno de Irán, ¿verdad? Eso ha tenido un efecto en la población muy dramático. Por ejemplo, el consumo de carne y huevos se ha reducido a la mitad. La pobreza ahora alcanza al 40% de la población. Hay un desempleo creciente. La juventud no tiene posibilidad de conseguir un piso, un apartamento, qué decir, un trabajo. Son muy limitadas las oportunidades. Y pues claro, esto crea un caldo de cultivo propicio para la reforma. El gobierno de Irán no ha tenido mucho éxito a la hora de revertir estas tendencias. Al contrario, más bien se ha dedicado a eliminar una serie de subsidios
que protegían el bolsillo y el consumo de los iraníes, pues generando aún más resentimiento, un espíritu de protesta, de frustración, ¿verdad? Que yo creo que unido a esta situación de las protestas iniciadas en septiembre del año pasado por la muerte de esta joven, pues crea un caldo de cultivo propicio para cualquier tipo de cosa. Desde mi punto de vista, inviable un cambio radical por cuanto veo que el régimen sigue bien afianzado en los cuerpos de seguridad. Y mientras estos cuerpos de seguridad estén bien controlados, creo que va a ser difícil un cambio radical, al menos a corto plazo. Sergio, te agradecemos muchísimo el contacto con Argentina y bueno, volveremos a contactarte en algún otro momento. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Un abrazo grande. Era Sergio Moyamena, doctor y máster en Filosofía Política de la Universidad de Costa Rica, máster en Filosofía Política y licenciado en Relaciones Internacionales. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. En Caput pasan cosas. Andrés, Cuervo, Larroque. Me parece que hoy, obviamente, la esperanza está alrededor de Cristina, de su figura, de su credibilidad, de su coraje, y nosotros no podemos correr un centímetro de eso. ¿Cómo estás, Horacio Pietragana? La verdad que hoy veo en Cristina la única que nunca gobernó para las corporaciones y solamente para el pueblo, y quiero que sea candidata. Creo que como gran parte de la ciudadanía queremos que pase eso. Teresa Parodi. Es lo que el pueblo quiere y es lo que vamos a seguir intentando que suceda a todo lo que sea necesario. Diputado Juan Marino. De hacer un gran acto multitudinario el 25 de mayo, en la 9 de julio, donde ella tome finalmente la definición que ella considere mejor. Somos muchas y muchos los que queremos que ella sea la candidata. Es con vos al frente. Jorge Ferraresi. Nosotros somos una cantidad de compañeros convencidos que Cristina debe ser candidata, generar este volumen de acciones que van escalando y hasta que Cristina considere y entienda que es la única que puede representar al pueblo, un pueblo que necesita respuesta de un estadista, y la única en la Argentina que está en condiciones de hacerlo es Cristina Fernández de Kirchner. Guado de Pedro. El pueblo dice, basta de la utilización del Poder Judicial para resolver las cuestiones que no se pueden resolver en las urnas. Radio Caput. El pueblo dice no a la proscripción de Cristina. Esas cosas. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Noticias. Política. El presidente recibe a su par de Rumania y presenta a la tarde una línea para sistemas de emergencias. Alberto Fernández se reunirá a las 11 con Klaus Iohannis, con quien brindará una declaración conjunta a la prensa acreditada en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Luego a las 17 Fernández presentará junto al ministro Aníbal Fernández el nuevo 911 federal que prevé una actualización tecnológica del Sistema Federal de Atención de Emergencias de alcance nacional. Formosa. Gildo Insfrán oficializa el desdoblamiento de las elecciones que serán el 25 de junio. Se elegirá gobernador y vicegobernador, intendentes, diputados provinciales y concejales. El mandatario efectuó este llamado a las urnas por medio del decreto 90, en cuyo articulado se invita a todas las municipalidades y comisiones de fomento a adoptar igual medida para la elección de intendentes y presidentes. El oficialismo no definió aún candidaturas, aunque no se descartó que Insfrán vaya en busca de su octavo mandato.
Alerta amarilla por lluvias para Entre Ríos, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Chubut. Esta alerta implica la aparición de posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. En Entre Ríos, Buenos Aires y el Distrito Porteño, el área será afectada por lluvias persistentes por momentos de intensidad moderada o localmente fuertes y se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros. En tanto, en Chubut las lluvias serán de variada intensidad, con precipitaciones entre 10 y 20 milímetros, y en las zonas más elevadas de la cordillera no se descarta que las precipitaciones sean en forma de lluvia y nieve mezclada. Más información en telam.com.ar. Seguimos con otra vuelta al mundo en clave. Aquí en la mañana de Radio Caput. Bien, y ahí estamos y qué interesante, ¿no? Porque hablábamos de Irán, lo que es el mundo en clave y cómo se trasladan por el mundo los conocimientos, porque el especialista era un hombre de Costa Rica. Bueno, eso es parte de la tecnología, ¿sí? La posibilidad de conectarnos con cualquier punto del planeta y tener una mirada profunda de algo que ocurre del otro lado del mundo, ¿no? ¿Hay alguna musiquita para tener de fondo? A ver, ¿qué hay? ¿Esta? ¿Te gusta? ¿Cómo la disfrutas? Va en la sangre. Esta va en la sangre, Lali. Es muy linda. ¿Sabes qué es esto? Es un debki rapeado. Ajá. El debki es una danza muy difundida en Medio Oriente, en general dentro del mundo árabe, de la cual no está exento Irán, a pesar de que no es árabe, y bueno, a ver, rapeado, ¿no? Esto es la fusión, lo que nosotros diríamos fusión. Claro, tal cual. Así que es muy interesante. Larry, bueno, ¿alguna conclusión de la entrevista? Y vos que sos especialista en la región, me imagino. No, digo, conclusiones no puede haber porque esto es tan amplio que me costaría 3 programas más hablar de Medio Oriente, porque Irán está inserto en un lugar del mundo donde hoy se desarrolla una disputa de liderazgos importantes, ¿sí? Pero quiero destacar algo que había dicho Sergio Moya, el licenciado Moya, con respecto al acuerdo con Arabia Saudita, cómo cambia el eje de todo Medio Oriente, la participación de China, y algo que no nombramos, que es una participación secundaria, pero participación al fin, de Rusia, porque Rusia está inmerso en un canal de disputa en el cual Irán también participa, que es Siria. ¿Sí? Recordemos que cada tanto Israel ataca Siria porque supone, y a lo mejor con cierta certeza, de que hay depósitos o armas iraníes o efectivos iraníes en Siria. Y debe ser cierto porque Irán siempre se mantuvo a la par de Siria, en apoyo a Siria contra el yihadismo. Fíjate vos, han demonizado a Irán a lo largo de... ¿No contra Israel? No. Sí, es cierto que sí, que para los iraníes Israel representa una avanzada norteamericana, estadounidense en Medio Oriente, no cabe duda de eso. Hay una puja ahí. La puja, en realidad, si la estudiamos históricamente, es una puja que tiene que ver con el cambio de signo en el 79 y el ingreso del Ayatollah Khomeini. Pero quiero recordarle a la audiencia también, a aquellos que no lo saben, las primeras armas que tuvo la Guardia Revolucionaria de Khomeini eran israelíes, era la famosa Uzi. Y venta de armas de Israel trianguladas a Irán existieron hasta hace muy poco tiempo. Hasta que hace unos 10 años más o menos el régimen se profundizó con respecto a su postura frente a Israel y frente a Estados Unidos. Así que quiero decir que en este momento Irán es un país decididamente no árabe, que profesa el Islam, pero que mantiene pujas con el resto de los musulmanes. Son pujas naturales que han existido a lo largo de la historia con respecto al contenido
de lo religioso, sí, que se traduce también en lo político. Y la importancia de cada uno de estos factores en la política y la geopolítica internacional. Así que Irán constituye y aparte, acá hay que sumar una cosa que tiene que ver con la historia de Irán. Irán, país no árabe, que ha sufrido los embates del Imperio Otomano, ha sufrido los embates de varios vecinos, tiene una cultura propia y posteriormente, cuando nace el Islam, adopta el Islam, es decir, que no es su religión natural o iniciática o genética, por llamarlo de alguna manera, en el espíritu persa, en el espíritu del imperio persa. Bueno, esa cultura propia que tiene, digamos, del pre-Islam, vienen grandes autores, como pensaba, bueno, quizá el más conocido o por su profundidad y por su profundidad con un lenguaje cotidiano y accesible, que fue Omar Khayyam, ¿no? Hermoso leer esa filosofía sufi, sí, ¿no? Y pensaba después en la derivación cultural hasta llegar a estos años, con un cine que ha hecho historia también, ¿no? Nombraste los sufis. Sí. Han sido perseguidos tanto en Irán como en todos los países de Oriente Medio, ¿no? Por constituir una especie de rareza, de singularidad dentro del Islam, y han sido perseguidos los dignatarios, digamos, religiosos sufíes, han sido perseguidos. Por eso estuvo muy bien Sergio cuando habló de la diversidad conceptual del Islam. El Islam no es uno solo. Y una notita más para cerrar, porque esto es muy apasionante y podría estar 3 horas hablando. El chiismo, y esto lo hablamos con Sergio, el chiismo de Irak no es el mismo chiismo que se profesa en Irán. Hay, no es una puja, no lo podríamos decir, pero tiene diferentes liderazgos, ¿sí? Refieren a distintos sheikh y hay concepciones filosóficas diferentes, ¿sí? No los convierte en enemigos, pero convierte la cuestión en una puja conceptual importante. Te propongo que nos vayamos de Irán por un ratito, damos una vueltita por el mundo, vemos qué pasa con el mundo en clave y después volvemos a Irán. El expresidente peruano Alejandro Toledo, que gobernó entre 2001 y 2006, llegó el domingo a Perú extraditado desde Estados Unidos para ser juzgado por presuntos sobornos millonarios de la empresa Odebrecht para adjudicarse la construcción de 2 tramos de la carretera interoceánica sur. Toledo llegó en un vuelo comercial procedente de Los Ángeles en medio de la expectativa de las autoridades peruanas y la prensa, que lo está esperando para su traslado a una audiencia de reconocimiento de identidad. Más de 160.000 personas salieron el sábado por 16ª semana consecutiva a las calles de Israel para protestar contra la reforma judicial impulsada por el primer ministro Benjamín Netanyahu, a la que consideran un riesgo para la democracia. Las manifestaciones tuvieron lugar en Tel Aviv, Haifa y Jerusalén. Netanyahu y sus aliados, un conjunto de partidos ultrarreligiosos y ultranacionalistas, el más de derecha de la historia de Israel, promueven una reforma que busca incrementar el poder de los políticos sobre los jueces y disminuir el rol de la Corte Suprema. China asegura que apoyará el plan de Francia para una solución pacífica del conflicto en Ucrania. Así lo sostuvo el portavoz de la Cancillería china, Wang Wenbin. El funcionario expresó su apoyo a la reanudación del diálogo entre Rusia y Ucrania sobre la base de un plan propuesto por el presidente francés Emmanuel Macron, que dio instrucciones a su asesor en política exterior, Emmanuel Bon, junto con el jefe de la diplomacia china, para desarrollar un programa marco que facilitará el inicio de las negociaciones entre Moscú y Kiev en el verano de 2023.
La Armada de Irán, allí estábamos hace unos momentos, obligó a salir a la superficie al submarino nuclear de Estados Unidos, United States Florida, en el estrecho de Hormuz. El submarino fue detectado cuando se desplazaba sigilosamente, afirmó el comandante de la Armada iraní, el contraalmirante Shahram Irani. El militar señaló que un submarino de origen iraní lo detectó cuando la nave norteamericana se desplazaba sigilosamente y realizó maniobras para obligarlo a salir a la superficie. Según la información, el submarino norteamericano recibió advertencias cuando se acercó a aguas territoriales de Irán. Allí cambió su trayectoria de conformidad con las reglas internacionales y siguió con su navegación bajo escolta. Más de 300 personas murieron desde que estallaron los combates entre las fuerzas leales al jefe del ejército de Sudán, Abdel Fattah al-Burhan, y su adjunto Mohamed Hamdan Daglo, que comanda las paramilitares fuerzas de apoyo rápido. En los últimos días, algunas de las batallas más feroces tuvieron lugar en la capital, Jartum, ciudad que alberga a 5 millones de habitantes, la mayoría de los cuales permanecieron en sus casas sin electricidad, alimentos ni agua. El opositor venezolano Juan Guaidó afirmó que llegó a pie a Colombia en el marco de una cumbre convocada por el presidente de ese país, Gustavo Petro, para lograr un acuerdo entre el gobierno y la oposición de la nación caribeña. Guaidó, que hace años se autoproclamó presidente encargado de Venezuela, afirmó que se reuniría en Colombia con sus compatriotas que residen allí. Con la llegada de Petro a la presidencia el pasado mes de agosto, se restablecieron las relaciones diplomáticas con Venezuela, incluyendo la apertura de las fronteras cerradas durante años. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, consideró a Colombia como un socio clave en la región y prometió una tarea común que refuerce la democracia, la libertad y la paz, en un encuentro que mantuvo con su par Gustavo Petro, quien a su vez logró la promesa del norteamericano de instar al Fondo Monetario Internacional a canjear deuda por acción climática. El mandatario demócrata tuvo palabras de elogio para su invitado, que además le presentó a Biden una iniciativa para destrabar la crisis política en Venezuela, un tema de absoluto interés para ambas administraciones. El canciller ruso, Sergei Lavrov, afirmó que Estados Unidos, en un intento desesperado por afirmar su dominio, castigando a los que se muestran reacios, se ha lanzado a destruir la globalización, que durante años ha sido considerada al servicio del sistema multilateral de la economía mundial. En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el multilateralismo y la defensa de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, añadió que el Fondo Monetario Internacional se ha convertido en una herramienta para lograr los objetivos de Estados Unidos, incluidos los militares. Y nos venimos más cerquita de Argentina. A pocos días de las elecciones presidenciales en Paraguay, el líder de la oposición, Efraín Alegre, presentó parte de lo que sería su gabinete en caso de ganar las elecciones. La Concertación hizo una presentación oficial de quienes serán los ministros de su gabinete si llegan al poder el 15 de agosto próximo. De este modo, se cumple la paridad de género e incluyó también a 2 de sus contrincantes en las internas de la alianza, tal como lo había prometido en campaña. Soledad Núñez, candidata a vicepresidenta, señaló que seguirán creciendo porque incluirán dirigentes de diferentes sectores políticos para cambiar el modelo. Bien, y seguimos ahí, terminó la información, volvemos para Irán. Antes de volver a Irán, te cuento que una información que también se relaciona con los Estados Unidos. El presidente Joe Biden resolvió y anunció en estos días que se va a presentar a la reelección. Es decir, va a tener, cuando sean las elecciones en Estados Unidos, alrededor de 82 años, con lo cual, si renueva mandato, no sé si va a ser el presidente más longevo de los Estados Unidos, pero probablemente sí lo sea,
porque concluiría su mandato con 86 años. Entonces la Casa Blanca pasaría a ser un geriátrico. Pues, la vieja Casa Blanca. Sabiendo que el presidente de los Estados Unidos nunca es el que maneja la situación, siempre es la cara visible del régimen, pero no el que decide. Tal cual. Volvamos a Teherán, que tiene que ver con esto de la demonización de un país ubicado en un lugar estratégico. Quería también señalar, para que uno se tome una imagen del lugar físico donde está Irán, ¿no? Y quiénes son los vecinos. Turquía, Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán, el Mar Caspio, Afganistán, Pakistán, el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico. Con todos esos vecinos que también tienen conflictos propios y vecindarios, ahí convive el régimen iraní, ¿no? Lo cual no hace fácil al equilibrio ecológico político, digamos, ¿no? No es fácil. Bueno, es una zona que no es sencilla, ¿no? Nosotros, bueno, un poco retratamos la zona cuando hablamos de Medio Oriente en general, ¿no? Vos sabés que esto es una perlita, porque aunque frecuentemente Irán siempre es retratado por los Estados Unidos, por los políticos, los diplomáticos, como una amenaza, ¿no? Barack Obama, en el año 2015, reconoció que el presupuesto militar de Irán es solo una octava parte del que tienen los aliados regionales de los Estados Unidos en la zona, ¿no? Y una 40ª parte de lo que es el del Pentágono. Es realmente una perlita, porque estás retratando un demonio que no existe. Es cierto, no es fácil la convivencia y seguramente las aspiraciones de un régimen teocrático como el de Irán tiene sus bemoles. No digo que hay que aceptarlo ni que hay que rechazarlo, hay que estudiarlo, hay que convivir con esas expresiones y probablemente logremos una convivencia más armónica. Lo que digo es que la demonización que ha hecho Occidente de Oriente tiene su respuesta y ahora me parece que empieza la capitalización de esa respuesta. ¿Con qué? Con la intervención de China. La intervención de China aquí es fundamental. Si no nos damos cuenta de este giro político que toman dos enemigos históricos como Arabia Saudita e Irán en un acuerdo que no los acerca, como decía Sergio, a una convivencia de hermanos, sino que buscan armonizar las relaciones diplomáticas, también significa que Estados Unidos está perdiendo pie en la zona. China ha ganado una calificación de negociador habilitado y lo que genera un polo diferente. Es lo que hablábamos del multipolarismo, ¿no? Bueno, fortalece además el eje Rusia-China, me parece, todo esto, ¿no? Y además fortalece de alguna manera económicamente la posibilidad de potenciar y mejorar económicamente a Irán, ¿no? Porque además de contar con petróleo, con gas, con la extracción de crudo, el refinado y todo, también tienen productos derivados y además tiene fábricas de automóviles, de tractores, maquinaria en general, y tiene un gran sector de ganadería. Le cuesta más la agricultura por las características del suelo. Pero sí tiene un gran sector de ganadería, fundamentalmente ovina, porque de allí obtienen la lana para esas hermosas alfombras persas o para otra indumentaria también típica. Y vamos a sumar a esta situación una descripción que me parece importante para nosotros, para nuestro público. ¿La comida? No, eso te lo dejo a vos. La comida y la música, todo lo que tiene que ver con el hedonismo te lo dejo a vos, compañero Gulman. Yo quería decir que vos conocés invasiones o golpes de Estado fomentados por China. No hay. No hay. Tiene el conflicto con Taiwán, la isla que se arroga su pertenencia, y después la forma de negociar o de intervenir en el mundo de los chinos es el comercio. Ellos
Vos bien decías, Irán tiene gas, tiene petróleo, cosas que necesita China para seguir creciendo. Lo mismo que necesita de Arabia Saudita, ¿sí? Entonces empieza a ser China, y vuelvo a reiterarlo, me parece sumamente importante, y alguna vez tendríamos que dedicarle un programa entero o 2 programas a China, porque no nos va a alcanzar con un solo programa, como para establecer cuál es el nuevo jugador mundial. Esto no significa glorificar al sistema chino. Quizás a nosotros occidentales como somos no nos podríamos acostumbrar a la forma de vida en China, pero hay que entender que ese modo de producción que los chinos tienen es para nosotros lejano. Es el modo que tienen de sobrevivir y convertirse en potencia, sin invadir a nadie, sin matar a nadie, ¿sí? Es decir, a un modo diferente del capitalismo occidental y de Estados Unidos, ¿sí? Tal cual, tal cual. Pasando al turismo, te cuento que hay algo muy interesante, que creo que, no sé si son muchos los países que tienen esta característica. Hay 16 lugares en Irán que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Y hay algunos espacios como cascos históricos, monumentos, ciudades enteras. Por ejemplo, una ciudad a la que se denomina la ciudad de los poetas, Shiraz se llama, que es la ciudad de los poetas, Persépolis, que es la antigua capital del imperio persa, que fue fundada 512 años antes de Cristo, ¿no? Eso por una parte, y después, bueno, en lo gastronómico, qué sé yo, si yo te digo, seguro que a vos te gusta todo esto, ¿no? Arroz con nueces y frutas secas, por ejemplo, que es algo más fácil. ¿Te acordás, ¿no? Cuando estábamos preparando este programa yo te conté una singularidad? ¿Cómo toman el té? ¿Cómo toman el té? Sí, tal cual. Los iraníes se ponen el terrón de azúcar en la boca y van tomando el té a sorbitos pequeños, cortos, endulzando la infusión. ¿Sabés qué? Porque me gustaría hablar de esta música que viene ahora, la tercera que tenemos preparada, que se llama Shekar Ajo. Anda poniéndola, que ahora cuento, porque ya se nos hicieron las 11 charlando de Irán. Y nos queda mucho Irán por hablar, pero bueno. Un montón de información, pero quería pasar esta música porque esto la canta un músico que además es guitarrista, se llama Arian Houshmand, que hace muchos años salió de Irán y fue a recorrer diferentes partes del mundo. Vivió en algunos lugares de África, vivió en España, pasó por varios países, y en algún momento alguien le dijo la palabra Argentina y se vino, y ya hace unos cuantos años que está acá. Yo lo entrevisté un par de veces y la última debe haber sido por lo menos hace 5 o 6 años seguramente, ¿no? Un tipo muy, muy interesante, muy interesante para el diálogo, ¿no? Y con música que le fue influida de diferentes lados. Entonces también ejecuta música argentina tradicional, música brasilera, canciones típicas de muchos lugares, pero también esta de Siria, esta que les nombraba hace un ratito, ¿no? Que se llama Shekar Ajo. ¿Qué será? ¿Quién Todavía sabe? Nos iremos de viaje. Sabe en qué lugar del mundo nos encuentra el martes que viene a las 10 de la mañana aquí en Mundo en Clave, o a las 4 de la tarde si estás en Marcos Paz a través de la 90.7. Lali, muchas gracias. Lali Grumeli ahí en los controles. Y a todos los oyentes, gracias por estar. Chau. En Caput pasan cosas. Martín Sabatella. Yo creo que Cristina es la mejor candidata que tiene la Argentina. Cristina no solamente garantiza un triunfo electoral, sino que garantiza un rumbo de ese segundo capítulo del Frente de Todos que tenemos que construir con un triunfo este año en las urnas. Beto Pianelli. La que ordena, la única que podría ordenar todo esto,
es la que mejor expresa el enfrentamiento del grupo concentrado. ¿Qué tal, Héctor Recalde? Que me perdone Cristina, porque le pedimos muchísimo, ya hizo tanto y sigue haciendo, tanto en lo personal como en lo familiar, que es mucho pedirle, ¿no? Pero evidentemente, para muchísimos de nosotros, la conducción política la tiene Cristina Fernández, en el lugar que finalmente ella decida estar. Luisa Culió. Sí. Por supuesto que voy a votar a Cristina y se presenta. Por ahora hay que trabajar para que pueda presentarse. Solamente el compromiso individual diario de cuerpo y alma puede lograr una patria justa, libre y soberana. Mempo Giardinelli. La apoyo, la espero, la quiero, la respeto. Me parece que es una esperanza para la República y no soy el único, creo que somos muchísimos los que pensamos esto. Mientras sea la esperanza, yo seguiré a esa esperanza. Radio Caput. Y si hay que dar la vida, daremos la vida. Por eso que no hay causa más noble. Esas cosas. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Un programa para los que no se rinden. La voz de los que no se entregan. Yo no sé lo que es el destino. El vuelto no es caramelos. Carlos Caramelo en Caput. Los martes a las 7 de la tarde. En Caput. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Noticias. Política. Alberto Fernández se dijo que hay dos miradas en el frente de todos que por momentos chocan y lo mejor es que resuelva la gente. El presidente alentó la participación del Frente de Todos en las PASO y afirmó que si la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner desea postularse, puede hacerlo. Sobre su decisión de no presentarse a la reelección, dijo que era lo que tenía que ser y reafirmó que su preocupación es que la derecha no vuelva a gobernar la Argentina. También consultado sobre el ministro de Economía Sergio Massa de cara al proceso electoral, respondió: también, si tiene vocación de presentarse, puede presentarse. Economía. Productores se vendieron más de 102.000 toneladas de soja y acumulan 1.230.000. Fue en el inicio de la tercera semana de la